Hace un par de videos atrás mencionábamos que habíamos sacado a Dios de nuestras vidas, de nuestros trabajos. Y me preguntaba a mi esposo, bueno, pero ¿y cómo es eso? ¿Cómo ocurre eso que sacamos a Dios de nuestras vidas? ¿Ocurre de un día para otro? ¿Cómo ocurre? Bueno, la verdad es que la pregunta fue bien interesante. Me hizo reflexionar sobre todo en nuestra historia familiar, en lo que tenía que haber pasado para que el que debía ser el centro de nuestra vida, en ocasiones, pareciera la foto vieja de un pariente lejano al que nunca conocimos y ni lo hacemos en nuestro mundo. Y la respuesta es no. No ocurre de un día para otro. De hecho, es un proceso que se pudo haber iniciado varias generaciones atrás. Y si hoy no tienes presente a Dios en tu trabajo, lo más probable es que no lo hayas tenido antes. ¿De qué manera nos afecta no tener a Dios en nuestra vida laboral y profesional? Yo soy Oladis Figueroa y hoy vamos a hablar de cómo hemos sacado a Dios del trabajo, para qué tener presente a Dios en nuestro trabajo, en nuestra empresa, y quédate hasta el final, porque también vamos a tocar el punto de cómo llevar a Dios a nuestro espacio laboral. ¿Cómo es que se saca a Dios del trabajo? ¿Cómo hemos sacado a Dios de nuestras vidas? Este es un proceso que probablemente iniciaron nuestros padres o nuestros abuelos, bisabuelos y cuidado si no empezó incluso antes de nuestros tatarabuelos. Poco a poco nuestras costumbres fueron cambiando cuando se comenzó a dar más peso y más espacio a los asuntos terrenales, a los asuntos cotidianos, por encima de los asuntos de Dios. Mucho influyó en las generaciones siguientes el hecho de que se dejó de dar formación religiosa a los hijos en el hogar y se endosó esa responsabilidad de forma exclusiva a los catequistas en las parroquias. El trabajo del esposo, la esposa comenzó a trabajar, otras aspiraciones, eventos familiares y sociales, el apoyo que hay que darle a los hijos con sus tareas, que no se nos queme el asado de puerco, que ya viene el grito, que las navidades, el año nuevo, la salida del domingo, las vacaciones, la secundaria, la universidad, los partidos de fútbol, los bailes, las prácticas de deporte de los hijos. Eran tantas las actividades que comenzamos a desplazar la misa diaria. Ya no se rezaban los rosarios todos los días y con el tiempo ni siquiera uno a la semana. Quizá la generación siguiente en algún momento dejó de bendecir los alimentos. Antes de salir de casa se dejó de orar y también en algún momento dejaron de decir a sus hijos que Dios te ayude, que Dios te bendiga. Este proceso se reproduciría no solo en nuestras familias, sino también en casa de nuestros amigos. Y así fuimos relajando nuestras rutinas y costumbres religiosas hasta que desaparecieron. Para algunas personas el nombre de Dios solo se menciona en caso de emergencia, de situaciones calamitosas para pedir su auxilio. De esa manera, la mayoría de las personas comenzaron a sacar a Dios de la vida de sus hijos y de sus nietos. ¿Y cómo sabemos que se ha sacado a Dios de nuestros trabajos, de nuestras vidas, que a Dios no lo tenemos presente en nuestra vida laboral y profesional? El que tú digas frases como, por ejemplo, de que lloren en mi casa, a que lloren en la tuya, que lloren en la tuya. La gente nació o para martillo o para clavo, y yo no soy clavo. Cuando uno imprime sufrimiento a la vida de los demás en el trabajo, por ejemplo, alguien se equivoca y yo le voy a tapar la boca como para, cuando uno dice esa frase, para que aprenda, cuando uno toma que se tiene la autoridad de enseñarle a los demás a través del sufrimiento. Lo voy a hacer sufrir para que aprenda. Cuando no me importa lo que le pase al otro, cuánto le duela, cuánto sufra, la corrección hay que hacerla con amor. Entonces, cuando uno corrige, no con amor, no para que el otro aprenda, no para que el otro no se vuelva a equivocar, sino cuando uno corrige para mantener la posición, para crear un precedente de poder.
Sacar a Dios de nuestras vidas implica que se nos flexibiliza la moral y se nos endurece el corazón. Las cosas que antes eran consideradas reprobables ahora son permitidas, incluso defendidas. Y poco a poco fuimos dejando de ser conscientes de que todo cuanto hagamos al otro, se lo hacemos a Dios. Simular que trabajamos cuando realmente hacemos un mínimo esfuerzo, buscar que otros asuman nuestras responsabilidades, sacar ventaja de nuestros compañeros o de nuestros colaboradores, engañar, manipular, humillar, generar sufrimiento en el otro, entre otras tantas formas, es la manera en que mantenemos alejados a Dios del ámbito del trabajo. En la medida en que nos acerquemos a Dios, estaremos ingresando al radio de su protección. Todos conocemos y en algún momento hemos recurrido al Salmo 91. En ese salmo se describen las promesas de protección con el que cuenta aquel que habite al amparo del Altísimo y reside a las sombras del Omnipotente. O lo que es lo mismo, el converso que, por amor a Dios, ame al prójimo como a sí mismo y se apegue a su ley, que no haga a nadie lo que no le gusta que le hagan a sí mismo. La conversión es un proceso relativo al Espíritu Santo. Por más que hagamos para que otras personas se conviertan, sin la intervención del Espíritu Santo no hay conversión. Y a esta solo se le llega con el arrepentimiento por las ofensas a nuestro Señor. Cada que no tuvimos compasión ni caridad con el prójimo, sobre todo con los más desvalidos, cada que no los asistimos, estábamos dejando de asistir a Dios. No obstante, Dios es infinitamente misericordioso y con nuestro arrepentimiento en el sacramento de la confesión, todas nuestras faltas quedan borradas y olvidadas. Y es así como se inicia una relación amorosa con Dios. La conversión, además de la intervención del Espíritu Santo, requiere de nuestra disposición a abrirle el corazón a nuestro Señor. Cada uno tiene la decisión de poner resistencia o abrirse y entregarse con confianza a la misericordia y al amor del Todopoderoso, del Todo Amoroso. Esta disposición está impulsada por una fuerte necesidad de recibir el perdón de nuestro Señor. A veces, en medio de una turbulencia familiar, laboral, económica, una enfermedad o crisis. Cualquier persona dice tener una relación con Dios. Sin embargo, habitar al amparo del Altísimo, residir a la sombra del Omnipotente y llevar a Dios a nuestro trabajo requiere abrirle el corazón a Dios con entrega, con confianza, no tener miedo a entregarnos por completo, entregar todos nuestros asuntos en las manos del Señor. Establecer una comunicación diaria con Dios a través de la oración y de la alabanza. Dice San Agustín que cantar es orar 2 veces. Consagrarnos a Dios y consagrarle nuestro trabajo. Ofrecer al Señor nuestra jornada diaria, nuestro día de trabajo, a fin de que todas nuestras acciones glorifiquen a Dios. Hacer nuestro mejor esfuerzo para cumplir con los objetivos que nos asignaron e incluir a Dios en nuestros planes de carrera y de formación laboral y profesional. Buscar conocer a Dios a través de las Sagradas Escrituras. No se puede amar lo que no se conoce. Debemos comenzar leyendo el Nuevo Testamento. Participar en la celebración de la Santa Misa por lo menos cada domingo y procurar recibir los sacramentos. Dar marcha atrás a ese proceso de alejamiento de Dios y dar en herencia la gracia de Dios a las siguientes generaciones requiere, además de nuestra propia conversión, que nos encarguemos de promover en nuestros hijos el amor a Dios y el deseo de agradarlo. La formación religiosa de los hijos es un aspecto que comienza incluso antes de la concepción de los hijos. Es algo de lo que debemos encargarnos personalmente y reforzar con la asistencia de la catequesis de la Iglesia a través de las parroquias. Para dar esta formación a nuestros hijos, debemos formarnos primero nosotros, tener vida activa dentro de la Iglesia, participando en grupos de apostolado, consagrarnos a Dios y hacer cursos buscando conocer más de las Sagradas Escrituras.
comprometernos a compartir ese conocimiento con nuestros hijos, así como hacerlos partícipes de la misa dominical, inculcarles la importancia de recibir los sacramentos y promover la participación en la vida activa de nuestra comunidad católica a través de los apostolados y la catequesis. Llevar a Dios a nuestros trabajos es honrarlo y glorificarlo en nuestros actos. Es cumplir con el propósito, con el objetivo para el que fuimos contratados. Es mirar con respeto y compasión a nuestros compañeros, siempre prestos a colaborar y a perdonar a quien lo requiera de nosotros. Es corregir con amor y con la disposición a recibir la corrección con humildad. Llevar a Dios a nuestros trabajos es entregar al Todopoderoso nuestras carreras, compartirle nuestras expectativas, nuestros planes de formación, pidiendo su intervención, entregando todo el poder y el control. Él tiene mejores planes para ti de los que tú mismo tienes. Y todo con un propósito. Establecer una comunicación con Dios es una comunicación de ida y de vuelta. Todo tiene respuesta. Recuerden, todo el que pide se le dará, todo el que llama se le abrirá. O sea, todo tiene una respuesta. Las respuestas no siempre vienen inmediatas, a veces vienen de forma inmediata, a veces se tarda mucho, a veces el silencio es una respuesta, a veces el que no pase nada es una respuesta. Y en esa época en que yo estaba, en ese momento de mi vida, eso fue el minuto que cambió mi vida, yo necesitaba aprender algo de ventas, ¿no? Y entonces una cosa específica, pero me costaba mucho, no sabía dónde estaba eso, por qué las cosas no me salían. Y agarré y yo estaba en un camión y le dije, Señor, tú sabes que yo quiero hacer esto, para esto específico. Yo necesito aprender de los mejores en venta. Por favor, Señor, ponme con los mejores. Yo sé que eso es un mar de tiburones, pero ponme con los mejores. Yo estoy dispuesta a navegar en ese mar de tiburones. Bueno, a la semana yo era gerente de ventas de una empresa bastante grande. En esa época tenía algo así como entre 50 y 60 sucursales en todo México. La verdad que sí, era un mar de tiburones, pero yo se lo pedí con un propósito y el Señor me lo dio así. En una semana ya yo ya era gerente, o sea, ya había pasado por el proceso, entrevista, o sea, ¿qué te digo? Que al haberlo pedido yo en 2 días ya yo estaba en una entrevista. También en una oportunidad yo me vine a México buscando una respuesta. La respuesta que no fue nada malo, era simplemente algo que era parte de mí. Yo descubrí a los casi 40 años que tenía autismo y entonces ahí le encontré sentido, pero eso traía para mí un gran sufrimiento por las circunstancias que yo estaba viviendo. Entonces en ese momento era tan pesado que yo le dije, Señor, si el objetivo que yo llegara a Guadalajara era que yo supiera que yo tenía esta condición, ya la sé. Sácame de aquí, Señor. A los menos de 3 días, yo estaba ya de viaje, había conseguido trabajo aquí en Monterrey y estuve en un trabajo que me dio estabilidad y rehaciéndome de nuevo. Uno hace la oración y va a tener respuesta. Claro que todo es dependiendo de cómo establezcas tú la relación con Él y dándole espacio a Él a que Él haga lo que tiene que hacer. Recuerdo que la hermana Glenda dice, Dios pone en tu corazón el deseo de lo que Él te quiere regalar, definitivamente. Yo a veces le he pedido al Señor y le he dicho, Señor, lo tienes en tus manos, yo deseo esto, pero es tu decisión, ¿no? Y realmente es lo que Él desea darme por la forma en cómo todo se da. Si tú abres el corazón a Dios, Dios te va a responder. Señor, haz lo que tú quieras con mi vida, transfórmala. Eso va a tener una respuesta, eso va a tener una consecuencia. Desde que yo comencé mi proceso de conversión, antes de mi proceso de conversión, Él empezó a prepararme y precisamente me preparó en el ámbito del trabajo.
Entonces es muy importante que tú como papá, como mamá, te encargues de enseñar a tus hijos la importancia que tiene el trabajo en nuestras vidas y la importancia que tiene el trabajo para que la familia trascienda. Entonces, es muy importante incluir a Dios en nuestras vidas, en nuestro trabajo, y eso ocurre desde el ámbito personal, pero lo tienes que se te note en tu trabajo, que se te note cómo tú te comportas con tus compañeros, que tú haces oración todos los días. Eso se tiene que reflejar en tu trabajo, en tu emprendimiento, cómo tratas a tus trabajadores, cómo tratas a tus colaboradores, cómo tratas tú a tus proveedores y a tus clientes. Eso se te va a notar muchísimo y eso es, aunque no lo creas, eso es un ejemplo que uno le da, aunque tus hijos no estén en tu trabajo, eso es algo que tú le vas a dar en herencia a tus hijos, porque eso se nota, se manifiesta, eso va a estar ahí. Déjalo que Él se encargue de tu carrera. Dile, Señor, en tus manos pongo mi carrera. Dime qué es lo que tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer. Y Él te va a ir dando todo va a ser respondido. Todo lo que te corresponda va a ser entregado. Entonces, eso es mi sugerencia. Entrégale todo. Pero cuando te digo entrégale todo, entrégale no solo tu trabajo, entrégale a tus hijos. Dile, Señor, fórmalos, ayúdame a formarlos como hijos del trabajo. Y para finalizar, hay que enfatizar que llevar a Dios a nuestra vida, a nuestro trabajo, no nos va a exentar, a eximir de que se nos presenten obstáculos y dificultades. Sin embargo, será menos y contaremos con la protección de Dios y con todas las armas, como lo dice San Pablo en el capítulo 6 de la carta a los Efesios. Parafraseando y resumiendo, dice algo así: fortalezcanse en el Señor, lleven con ustedes todas las armas de Dios para que en los días malos puedan resistir, pues no nos estamos enfrentando a fuerzas humanas, sino a los poderes y autoridades que dirigen este mundo. Nuestras armas son la verdad, la justicia, el evangelio, la fe y la oración siempre. Estas armas tienen mucho poder, sobre todo en aquellos que se mantienen en gracia de Dios con la confesión frecuente y la Eucaristía, y mayor gracia si compartimos estos tesoros con nuestros hijos. Que la bendición de Dios llegue a ustedes, a sus familias y a sus trabajos. Recuerda darle like al video, recuerda compartirlo y de suscribirte dándole a la campanita. Un abrazo, que Dios te bendiga. Bye.